Buenos días. Dios les bendiga. Me acordé de todos los anuncios, pero se me quedó uno muy importante en la cabeza, el del Día del Padre. Muy importante. Eso sí es, eso sí. Muy bien. Bueno, pues es una bendición poder estar aquí, ver tantas caras nuevas y otras muy familiares. Y una bienvenida a todos, y vamos a poner este tiempo primero que nada en las manos de Dios. Padre Celestial, te damos muchísimas gracias por este día, Señor, por la alegría y la bendición de poder estar en tu casa, bendito Padre, como hermanos juntos, y dándote a ti primero la honra y la gloria, Señor. Y ahora este momento, Padre, en el que tú nos quieres hablar y nos quieres enseñar, Padre, úsame a mí como instrumento tuyo, bendito Dios, que nada de lo que yo diga no sea, que todo lo que yo diga esté de acuerdo con tu voluntad, con lo que tú quieres decir, bendito Padre, y que esta palabra que tú nos das dé su fruto, Señor. En el nombre de Jesús oramos con acción de gracias. Amén. Pues estaba escuchando la reflexión, la reflexión cortica que dio Brigitte hoy, pero Brigitte y yo nos pusimos de acuerdo para lo que íbamos a hablar hoy, pero está muy en línea. Pero nos pusimos de acuerdo, Brigitte, ¿vale? Lo que pasa es que lo que hablaré no es solamente, realmente no está enfocado hacia el dinero, que es importante, pero no es lo importante. Lo importante son otras cosas en términos de la siembra y de la cosecha. Y sin darle mucho preámbulo a lo que vamos a hablar hoy, el título de lo que les quiero compartir se llama exactamente es: lo que siembras, eso recoges. Amén. Lo que siembras, eso recoges. Por lo tanto, hoy vamos a estudiar un poquito de agronomía también, para entender bien el concepto de lo que es la siembra y la cosecha, ¿vale? Le decía a Ceci que el fin de semana pasado, el domingo pasado, recibimos un mensaje espectacular. A mí realmente el mensaje me hizo ver cosas que no había entendido yo en esa dimensión. Le dije, bueno, hubo trocitos de chuletón el domingo pasado en el mensaje. Este es un mensaje un poco más suave, más digestivo, para ayudarnos un poco con el mensaje de la semana pasada, que fue espectacular. De verdad que qué bendición haber podido recibir ese mensaje. Entonces, hablando un poquitico de los conceptos agronómicos de lo que representa la siembra y la cosecha, vamos a describir rápidamente cuáles son los pasos fundamentales que tenemos que desarrollar para poder hacer una siembra, ¿vale? Y luego los llevaremos al plano espiritual. Estos son un plano meramente material, pero una de las cosas fundamentales para poder hacer una siembra es que lo primero que debemos hacer es limpiar el terreno. Básico, limpiar el terreno, porque normalmente en el terreno hay malas hierbas, hay piedras, hay basura, hay una cantidad de cosas. Limpiar el terreno, sencillo. Segundo, hay que aflojar un poquito esa tierra que está ahí compactada y que necesita estar sueltica para que la semilla pueda entrar fácilmente. Entonces la tierra hay que molerla y aflojarla, ¿vale? Hay que desmenuzar la tierra. El tercero, que se puede hacer al mismo tiempo que se planta la semilla o después, es nutrir la tierra. Hay que estarla nutriendo antes y después, que es básicamente, a nivel agronómico se habla de incorporar material orgánico como compost y abono para mejorar las condiciones de esa tierra. Y por último, como muestra aquí la manito, es introducir esa semilla en la tierra.
por supuesto, y será el común denominador de lo que hablemos hoy, tenemos que meter una buena semilla ahí. Si no metemos una buena semilla, no vamos a obtener un buen fruto, y lo vamos a ver más adelante cómo lo explica la Biblia. Y a la final, yo me acuerdo yo creo que esto nos lo hicieron hacer a todos en el colegio, que nos hacían llevar una semillita que metíamos ahí como en un algodón, Una lenteja. y lo metíamos ahí y ya está. Y nosotros no hacíamos nada más. Pero todos los días empezábamos a ver que eso empezaba a transformarse, a crecer y tal. Decíamos, pero ¿esto cómo pasa? ¿Cómo puede pasar esto? A la final la siembra es una cuestión de fe y esperanza. Amén. Porque metemos ahí la semilla y no sabemos ni cómo, y de hecho la Biblia lo describe, ya se los voy a explicar, ni cómo la semilla sale y crece y se transforma en algo que puede ser increíblemente bonito y agradable porque da mucho fruto, o increíblemente negativo. Depende de la semilla que yo meta ahí. Pero a lo largo de la Biblia, todos seguramente ustedes cuando hacen sus devocionales, o aquí lo hemos hablado muchas veces, a Dios y a Jesús, por alguna razón les encantaba utilizar la analogía de lo que es la siembra, de lo que es la cosecha, de lo que es la tierra, y constantemente en la Biblia se utilizan ejemplos de labradores, ejemplos de siembras, ejemplos de frutos, nos hablan de las viñas, de las uvas, o sea, es increíble cómo le encanta a Dios y a Jesús usar la analogía de la naturaleza. Y está claro que está establecido por Dios desde el principio que la siembra y la cosecha es una ley natural. Es una ley natural. Y para que no queden dudas, vamos a leer Génesis 8:22, que dice: mientras la tierra permanezca, habrá cultivos y cosechas, frío y calor, verano e invierno, día y noche. Lo estableció Dios en su palabra, diciendo que siempre habrán siembras y cosechas. También lo dice Génesis 2:8 y 9. Luego el Señor Dios plantó un huerto en Edén y en el oriente, y allí puso al hombre que había formado. El Señor Dios hizo que crecieran del suelo toda clase de árboles hermosos, y que daban frutos deliciosos. En medio del huerto puso el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Más ejemplos de que Dios mismo plantó. Además plantó frutos deliciosos. Yo imagino que cuando la Biblia habla de frutos deliciosos, me acuerdo de mi tierra, donde hay frutas que son increíbles, los sabores y las variedades. Aquí también, no vamos a decir que no. Vamos a los plátanos de las Canarias y tal, pero no es lo mismo, pero bueno, no vamos a discutir por eso por ahora, ¿vale? Por si acaso. ¿No? Por si acaso. Hay cosas muy ricas en todas partes, seguro. Génesis 2:15 dice: el Señor Dios puso al hombre en el jardín del Edén para que se ocupara de él y lo custodiara. Además de lo que él hizo, también nos puso a nosotros a que cuidáramos el jardín. Eso quiere decir que debíamos sembrar, que debíamos cosechar, que debíamos trabajar. Lo que pasa es que ese trabajo parece que era a un nivel muy agradable y entretenido, pero luego de que tuvimos la caída, de que cometimos el pecado, ese trabajo se volvió más complicado y nos iba a costar muchísimo más obtener el fruto de la tierra. Entonces el enfoque particular del mensaje que quiero compartir hoy es aplicable totalmente a nuestras vidas y a nuestras vidas como cristianos, por diferentes principios que vamos a ver.
Seguramente principios que ustedes han escuchado muchas veces ya, pero yo de verdad creo que es fundamental que volvamos sobre ellos y que no se nos pierdan de vista ni por un momento, porque a la final la expresión de lo que somos nosotros, o lo visible de nosotros, parte de algo que tenemos dentro de nosotros, es decir, parte de una semilla que hay dentro de nosotros. Entonces, ¿qué estamos sembrando en nuestras vidas? Lo que nosotros estemos sembrando en nuestras vidas determinará lo que nosotros cosechemos en nuestras mismas vidas y lo que los demás vean que nosotros estamos cosechando, nuestros frutos, ¿vale? La semilla que sembramos determina qué fruto obtenemos y por lo tanto, y lo decía Brigitte, estamos por naturaleza, y ya lo vamos a ver más adelante, estamos como cristianos, nuestra naturaleza se transformó a que estemos siempre dispuestos a dar. Pero ¿qué vamos a dar? De lo que tenemos. Si lo que tenemos es bueno, daremos bueno. Si lo que tenemos no es bueno, no daremos bueno. Yo sé que es muy básico, por eso les decía que es un postre suave, pero que alimenta. Ten cuidado, alimenta mucho. Sobre todo haremos énfasis en que la base de todo está en qué tipo de fruto estamos sembrando, cómo lo estamos cuidando y a la final luego qué hacemos con ese fruto. Vamos a leer qué nos dice Lucas 6 del 43 al 45. Un buen árbol no puede producir frutos malos y un árbol malo no puede producir frutos buenos. A un árbol se le identifica por su fruto. Los higos nunca se recogen de los espinos ni las uvas de las zarzas. Una persona buena produce cosas buenas del tesoro de un buen corazón. Y una persona mala produce cosas malas del tesoro de un corazón malo. Lo que uno dice brota de lo que hay en el corazón. Esta parte de este fragmento de la Biblia tiene una profundidad tremenda. Porque aquí es exactamente lo que vemos es lo que hay dentro de nosotros. Si vemos características positivas es porque estamos sembrando cosas positivas. Amén. Pero si se nos brotó algo por ahí feo, chungo, es porque eso no sale de la nada, es porque tiene que haber una semilla ahí. Y ahí es donde yo quiero que nosotros debemos reflexionar fuertemente y identificar aquellas cosas que probablemente pasan desapercibidas, pero que están ahí. Entonces, nos tenemos que hacer una pregunta. Lamentablemente nos tenemos que hacer esta pregunta. Y es una reflexión para todos. Y utilicen un minutico ahí ustedes tranquilos, pensando cuáles son los frutos que yo estoy produciendo hoy en día. ¿Qué le estoy dando a la gente que está alrededor mío? A mis compañeros de trabajo, a mis amigos, a mi familia. ¿Qué estoy produciendo? Piensen en ustedes, no piensen en otra persona. Que a veces pensamos, no, pues que con el genio que tiene aquel, no, ya se le nota qué semilla tendrá. No, pensemos en nosotros. Dejemos la tentación de pensar en los frutos de los demás. Pensemos en nuestros frutos. ¿Les parece? Si pensamos un minutico, pero seamos honestos con nosotros mismos. Un minuto. Muy bien, la conclusión la dejamos para cada uno de nosotros, ¿no? Cada uno de nosotros hace su propio balance, pero Dios los conoce. Además de los frutos,
y es donde es importante complementar. Cuando nosotros producimos frutos o cuando la naturaleza produce frutos, pues hombre, los frutos son para que se compartan. Normalmente a nivel digamos agropecuario, pues yo siembro algo, lo cosecho y luego lo vendo. A nivel espiritual hablamos de que todo lo que nosotros recibimos, como por gracia lo recibimos, pues yo no voy a ir a vender un abrazo, ¿cierto? O sí, no creo. Como en las propagandas que salen una muchacha por ahí vendiendo besos a €1. Tampoco vamos a hacer eso. Es decir, los frutos que nosotros recibimos espiritualmente son frutos que debemos dar de la misma manera que nosotros los recibimos, por gracia, gratis. Veamos qué dice la Biblia. En Hechos 20:35 dice así: y he sido un ejemplo constante de cómo pueden ayudar con trabajo duro a los necesitados. Deben recordar las palabras del Señor Jesús: hay más bendición en dar que recibir. Por lo tanto, el dar, y lo leía también Brigitte en lo que nos compartió, el dar es un principio establecido para nosotros como cristianos. No puede ser que seamos cristianos y que estemos recibiendo cosas de Dios y nos las guardemos para nosotros. A todo nivel. No estoy hablando solamente de cosas materiales como dinero o este tipo de cosas, sino a todas aquellas cosas espirituales a las cuales Dios nos está permitiendo disfrutar, digamos. Entonces debemos dar de lo que tenemos y ojalá lo que tengamos sea bueno para que las demás personas reciban algo positivo de nosotros. Vamos solo a hacer un recordatorio con base en lo que ustedes reflexionaron hace un par de minutos atrás. ¿Cuántas cosas de estas que voy a leer encontraron ustedes en las que reflexionaron? Y esas cosas están en Gálatas 5, 22 y 23. Y aquí habla específicamente: el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad, control propio. No existen leyes contra estas cosas. ¿Estamos dando estas cosas? Si no las estamos dando, es porque tenemos un problema. Y es muy importante que lo resolvamos. Es muy importante que lo resolvamos. Porque estos son los frutos que corresponden a un cristiano, no otros. La Biblia lo acabamos de leer. Si yo siembro un manzano, voy a coger manzanas. Si siembro un mango, voy a obtener un mango. No voy a obtener otra cosa. Por lo tanto, acá no nos podemos engañar. Y ahora vamos a leer algo específico que dice la Biblia, que a Dios no le podemos engañar en este sentido. Entonces, vamos tomando puntos claves. Lo primero es que nuestra nueva naturaleza, como cristianos, nos debe conectar con un principio específico que es el dar. Nuestro común denominador debe ser dar. Pero debemos tener cuidado en qué es lo que estamos dando. Por eso estamos hablando de que debemos utilizar la semilla correcta. Todos nosotros antes de ser cristianos, seguramente, y es parte de la naturaleza humana, y seguramente hoy en día todavía tenemos eso. No voy a decir que esté incorrecto, pero todo siempre nos ha encantado que alguien nos dé un elogio, que nosotros podamos recibir un elogio, que alguien nos pueda expresar afecto,
Nos encanta estar ahí sentados y que alguien nos dé un buen abrazo. Que seamos estimados, sobre todo con nuestras esposas, que nos caiga una caricia por ahí de vez en cuando, sin problema, ¿no? El esposo también, ¿no? Claro, todos, quiero decir, en ambos sentidos, no, sin género en este caso, ¿vale? Que nos reconozcan, que seamos estimados. Sin lugar a dudas no hay nada de malo en que todos queramos un apapache de vez en cuando. No pasa nada con el apapache, no es malo, no es pecado en que nos guste eso. El problema es cuál es el común denominador. ¿Soy el que recibo mayoritariamente o soy el que doy mayoritariamente? Y el tema de esto es que muchas veces decimos, no, si yo esta persona, mira que la veo y no me saluda nunca, y no, lo más de raro, yo, si no me saluda, yo no la voy a ir a saludar. Yo estoy esperando que esta persona venga y me salude a mí. Pero ¿por qué no voy yo y la saludo? Porque probablemente esta persona o es muy tímida, que pasa muchísimo, oye, está pasando por una situación, pero ustedes no se imaginan el poder que tiene una sonrisa y un saludo para una persona en determinado momento. A veces vamos a algún restaurante y de pronto, por la razón que sea, la persona que nos está atendiendo no nos está atendiendo bien. No sabemos qué hay detrás de esa persona. Pero si nosotros tal vez le hablamos bien, al contrario de lo que nos están haciendo, le hablamos bien. Oye, muchas gracias por tu servicio, espectacular. Es increíble el poder que tiene en la otra persona el que nosotros le demos algo diferente. Claro, pero si me sirve mal y yo le riego ahí el refresco para que lo tenga que limpiar, pues mal le voy a sacar la piedra. Va a ser peor y peor y peor. Entonces, no está malo esperar un apapache, pero yo creo que nosotros somos los que tenemos que ser proactivos siempre. Lo que nos llama a Dios es a ser proactivos como cristianos en dar. Y lo más importante, que no se nos olvide, que cuando damos, lo más importante es que no esperemos nunca nada a cambio. Porque si no, habrá perdido el verdadero sentido de dar con amor. Si yo estoy dando algo porque sé que voy a recibir algo a cambio, lo que estoy haciendo es un negocio. ¿Sí? Y digo, no, yo a esta persona le doy porque yo sé que después es que, mejor dicho, también me va a devolver. Eso es un negocio. Dar como cristianos implica no recibir nada a cambio. Amén. Vamos a ver qué dice Proverbios 19:17. Si ayudas al pobre, le prestas al Señor y Él te lo pagará. Vamos a ver qué dice Proverbios 28:27. El que da a los pobres no pasará necesidad, pero el que cierra los ojos ante la pobreza recibirá muchas maldiciones. Y vamos a ver qué dice Mateo 10:42. Y si das siquiera un vaso de agua fría a uno de los más pequeños de mis seguidores, puedes tener la seguridad de que serás recompensado. Dios nos enseña que si damos, Él nos promete que tendremos recompensas. Pero les acabo de decir que si damos pensando en las recompensas que nos tiene Dios, lo que estamos haciendo es un negocio. ¿Vale? Por eso hay una línea muy delgada ahí, y por eso hay gente que utiliza estas promesas de Dios para malinterpretar su palabra y para tratar de sacar beneficios, o pedir dinero, o pedir cosas, porque utilizan esto. Pero esto es una promesa que la debemos atesorar nosotros sin ningún interés, porque Dios habla de tesoros en él. Yo creo que habla más de tesoros en el cielo, que son los más importantes. Los de aquí no son tan relevantes. Entonces,
volvamos a los principios de la siembra, y ya voy llegando a la parte final de la reflexión, del mensaje de hoy. Volvamos a los principios de la siembra. Es fundamental, y ahora sí voy a hacer la analogía exacta con la vida cristiana. Seguramente ustedes lo saben ya. ¿Cuál es la semilla? Los pastores no me pueden contestar. La palabra de Dios. La palabra de Dios es la semilla. Eso es lo que nosotros recibimos. ¿Cuál es la tierra? Nuestro corazón. Y el corazón es la tierra. ¿Cuáles son los nutrientes? Vamos a ver un poquitico qué dice la palabra sobre, o cómo interpretamos el tema de los nutrientes. Dicho esto, volvemos a los principios, pero vamos ahora sí pensar exclusivamente en nosotros. Limpiar el terreno y prepararlo. Vamos a leer lo que dice la parábola del sembrador, que está en Lucas 8, del 4 al 15, que todos ustedes han escuchado seguramente esta parábola. Dice: cierta vez se reunió una gran multitud y gente de muchos pueblos acudía a Jesús. Entonces Jesús les contó esta parábola. Un agricultor salió a sembrar su semilla. Mientras esparcían las semillas, algunas cayeron sobre el camino, donde fueron pisoteadas y las aves las comieron. Otras cayeron entre las piedras, comenzaron a crecer, pero las plantas pronto se marchitaron por falta de humedad. Otras semillas cayeron entre espinos, que crecieron con ellas y ahogaron los brotes tiernos. Pero otras semillas cayeron en tierra fértil. Estas semillas crecieron y produjeron una cosecha que fue 100 veces más abundante que la semilla que se había sembrado. Luego dijo: el que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Sus discípulos le preguntaron qué significaba la parábola. Él respondió: a ustedes se les permite entender los secretos del reino de Dios, pero a los demás les hablo en parábolas para que cuando miren no vean, cuando oigan no entiendan. Este es el significado de la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Las semillas que cayeron en el camino representan a los que oyen el mensaje, pero luego viene el diablo y se lo quita del corazón para impedir que crean y sean salvos. Las semillas sobre la roca representan a los que oyen el mensaje y lo reciben con alegría, pero como no tienen raíces profundas, creen por un tiempo y luego se apartan cuando enfrentan la tentación. Las semillas que cayeron entre espinos representan a los que oyen el mensaje, pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida, así que nunca crecen hasta la madurez. Y las semillas que cayeron en buena tierra representan a las personas sinceras y de buen corazón que oyen la palabra de Dios, se aferran a ella con paciencia y producen una gran cosecha. Esta parábola nos reafirma que la semilla es la palabra y que la tierra es nuestro corazón. Por eso es tan importante limpiar nuestro corazón, para todas las semillas que Dios quiere sembrar en él. Por lo tanto, hay que limpiar nuestro corazón, quitarle las piedritas, que sea una tierra suavecita, que esté desmenuzada, y que esa semilla caiga en el lugar correcto, es decir, que caiga en nuestro corazón. Pero yo algo que me parece súper importante aquí es que además de tener limpio todo, uno de los principios básicos del sembrar es que hay que estar limpiando. No nos podemos relajar porque creemos que ya le echamos una limpiadita a esto y ya, porque constantemente el enemigo está ahí, seguramente tirando semillitas de espigos, de maleza, hierba mala, ¿vale? Hay cuervos por ahí, que serán las preocupaciones que tenemos, las angustias, el dinero, el amor a otras cosas, todo lo que no corresponde a Dios.
Miremos lo que dice Proverbios 4:23 en relación a nuestro corazón. Dice: sobre todas las cosas cuida tu corazón, porque este determina el rumbo de tu vida. Es decir, si nuestro corazón está bien, esa semilla puede nacer, crecer ahí, desarrollarse y dar fruto y determinar el rumbo de mi vida. Si hay buen fruto, si no, claro que va a determinar el rumbo de mi vida, pero hacia otro lugar, al lugar que no es correcto. Por lo tanto, tenemos que revisar muy bien qué malas hierbas tenemos en el corazón, qué cosas no hemos podido dejar atrás, qué cosas no queremos desprendernos de ellas. De verdad, reflexionar sobre ello y cortarlas y quitarlas, porque esas, si las dejamos ahí, nos van a terminar dañando o no permitiendo que nuestra semilla pueda dar el fruto que debe dar. Es muy sutil, pero es así. Y una manera de limpiarnos, miren lo que dice 1 de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, un aspecto fundamental para limpiar nuestra tierrita es confesar nuestros pecados. Porque cuando los confesamos, quiere decir que somos conscientes de que estamos pecando. Y al ser conscientes de que estamos pecando, podemos arrepentirnos. Y eso va a producir limpieza de corazón. Y eso no es una vez al año. Es una vez, mínimo una al día o constantemente. Cada que aparezca por ahí un brotecito que a limpiarlo. Y sabemos cómo limpiarlo. La palabra nos dice cómo limpiarnos. Es simple. Simplemente confesemos y arrepintámonos. Y Él nos perdonará y nos limpiará de toda maldad. Amén. Amén. Plantemos la semilla correcta. Y esto también lo explica la Biblia. Y dice que pasa cuando plantamos cosas que no son correctas en nuestras vidas. Miren lo que dice Proverbios 22:8. Dice: los que siembran injusticia cosecharán desgracia, y su reinado de terror llegará a su fin. Veamos lo que dice Oseas 8:7. Han sembrado viento y ahora cosecharán torbellino. Esto se utiliza mucho en el día a día para situaciones que pasan en la vida, que hay gente que siembra discordia y luego recogen. ¿Qué van a recoger? Desgracias. Y veamos que dice Gálatas 6 del 7 al 8. Dice, y este es tremendísimo, este pasaje de la Biblia es tremendo, porque nos pone frente a frente con la realidad. No se dejen engañar, nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Siempre se cosecha lo que se siembra. Los que viven solo para satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa cosecharán de esa naturaleza destrucción, muerte. Pero los que viven para agradar al Espíritu cosecharán vida eterna del Espíritu. Amén. Aquí este pasaje no deja lugar a dudas y no nos podemos engañar. Lo que sembremos, eso vamos a recibir, y Dios, a Él no lo podemos engañar. Entonces, primero en el repaso, limpiar el terreno, prepararlo y mantenerlo limpiando constantemente. Segundo, poner la semilla correcta. Poner la semilla correcta. Todo lo que no esté en línea con la voluntad de Dios no es la semilla correcta. Tercero, alimentar y nutrir esa semilla. ¿Cómo alimentamos y nutrimos esa semilla? Evidentemente la palabra de Dios nos ayuda a alimentar y nutrir esa semilla constantemente.
No tenemos que ir a otra parte para ver con qué alimentamos la semilla que Dios nos ha puesto a nosotros. Está en la misma palabra. En Lucas 8:15 dice: y las semillas que cayeron en buena tierra representaban a las personas sinceras y de buen corazón que oyen la palabra de Dios. Aquí no están diciendo que hacen otra cosa, no, están diciendo que oyen la palabra de Dios, se aferran a ella y con paciencia producen una gran cosecha. Entonces, ¿qué quiere decir? Oír la palabra y aferrarnos a ella. Dos recomendaciones fundamentales: escuchar la palabra y aferrarnos a ella. Y hay más cositas que sirven para nutrir la semilla. Oración constante. Amén. Es fundamental la oración. Sin oración no es posible. No es posible. Hay cosas adicionales que sirven, que tienen otros propósitos, pero que a la final sirven para que se produzca un fruto. Oración, ayuno, lo que hacemos nosotros como hermanos de estar juntos, yo no tengo ninguna duda que si yo necesito algo como lo he necesitado, yo iré a Endica, a Ceci o a Albert a pedir un consejo. No iré al amigo mío que no es cristiano, porque sé quién me va a nutrir con la palabra de Dios. No me va a nutrir con otras, no me va a nutrir con otras cosas. Por lo tanto, aquí, así como ¿cómo les parece como nos nutrimos de bien hace 15 días en la comida internacional? Bueno, ahí sí nos nutrimos muy bien. Una maravilla, ¿no? Tenemos que nutrir muy bien la semilla y volver a limpiar y no dejar de limpiar. Cuando nosotros tengamos el fruto, para finalizar, cuando tengamos el fruto, ¿qué debemos hacer con los frutos? ¿Y a quién lo debemos dar? Vamos a ver qué dice la palabra. Gálatas 6:10. Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos el bien a todos, en especial a los de la familia de la fe, pero empieza por todos. Empieza por todos. Esto es para todos. Por eso no podemos ser una iglesia cerrada, ni somos cristianos cerrados. Yo encantado de darle abrazos a Rosita y de hablar con Rosita, pero hay mucha gente fuera que necesita el mensaje de Dios y que necesita ayuda material y ayuda espiritual, y todo lo que nosotros tengamos debemos compartirlo primero a todos, y evidentemente también nos invita a que con los que estamos aquí, que somos hermanos en la fe, también nos apoyemos y compartamos del buen fruto que recibimos. Mateo 5 del 43 al 47. ¿Han oído la ley que dice, esta es importante, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo? Pero yo digo, amen a sus enemigos, oren por los que los persiguen. De esa manera estarán actuando como verdaderos hijos de su Padre que está en el cielo, pues Él da luz del sol tanto a los malos como a los buenos, y envía lluvia sobre los justos y los injustos por igual. Si solo aman a quienes los aman, ¿qué recompensa hay en eso? Entonces, de este pasaje y otros similares en este mismo sentido lo hemos escuchado muchas veces. Muchas veces pensamos que no se nos aplica totalmente a nosotros, pero es para todos nosotros sin lugar a dudas. Tenemos que amar principalmente a los que no nos aman y expresarles el fruto que hemos logrado obtener de nuestro corazón, que ha de ser un fruto de amor, de respeto, de compasión, de bondad, de misericordia, de paz, de dominio propio con aquellos que no nos aman a nosotros o que no son nuestros amigos. Recuerden lo que dice la palabra: amar a quien nos ama no tiene ningún mérito. Tiene mérito cuando amamos a quien no nos ama.
Miren, de a quién darle, la Biblia tiene, me tocó cortar la cantidad de versículos que habían en ese sentido, porque si no aquí nos hubiéramos quedado. Pero voy a poner unos 2 o 3 más. Proverbios 25-21 dice: si tus enemigos tienen hambre, dales de comer; si tienen sed, dales de beber. Básico, pero bien difícil, ¿no? Pero se nos pide que lo hagamos y sin esperar nada a cambio. Isaías 58:10: alimenta al hambriento y ayuda a los que están en problemas. Entonces tu luz brillará desde la oscuridad, y la oscuridad que te rodea será tan brillante como el mediodía. Cuando nosotros damos los frutos que recibimos de Dios, a veces probablemente tú ni te enteres, porque ya lo haces por naturaleza, pero brilla para otros. Y la gente se pregunta: ¿pero qué le pasa a este? ¿Qué es esta tranquilidad que tiene? ¿Qué es esa paz que se le respira en medio de la situación que estamos? Y como si no lo tocara nada. Y te preguntarán: oye, a ti, ¿y tú por qué estás tan tranquilo? Y esa es justo la oportunidad que queremos para decirle: porque tengo a Dios en mi corazón. Amén. ¿Ese era Isaías o era? Isaías. Ese era Isaías. Vamos a terminar con Lucas 6:38, que además tiene una promesa. Pero recuerden que no lo hacemos por la promesa, porque si no estaríamos negociando. Lo hacemos porque lo queremos hacer. Den y recibirán; lo que den a otros les será devuelto por completo, apretado, sacudido, para que haya lugar para más, rebosante y derramado sobre el regazo. La cantidad que den determinará la cantidad que recibirán a cambio. Yo creo que todos hemos hecho, o todos hemos sido, yo he sido testigo de esto, sobre todo en términos de amor y de respeto y de compasión. Yo me he quedado sorprendido del amor o del respeto que he recibido de personas que yo ni siquiera me acordaba que había conocido, o que yo conocí en algún momento de mi vida, y tal vez tuve la oportunidad, gracias a Dios, los traté con respeto. Y luego te dicen unas cosas que tú dices: pero ese no fui yo. ¿Estás seguro que fui yo? No, es que tú me diste una oportunidad y creíste en mí. Pero, no. Pues, gloria a Dios. Pero es increíble la capacidad, porque el mismo fruto que nosotros damos, recuerden que si lo queremos asemejar a la parte de agronomía, los frutos que damos tienen semillitas dentro. Y esas semillitas se van a replicar en otros, seguramente. Si mis frutos son malos y yo toco con odio a una persona, esa persona va a replicar odio seguramente. Salvo que sea alguno de ustedes que son capaces de no replicar odio. Pero alguien que no tenga la bendición de conocer a Dios y de saber que si nos atacan con odio, nosotros responderemos con amor. Si esa persona no conoce ese principio, pues esa persona va a replicar más odio y va a replicar cosas negativas. Entonces tenemos una responsabilidad grandísima, y es con quienes están alrededor de nosotros, qué frutos les estamos dando. Nos estamos guardando esos fruticos para nosotros y no los estamos compartiendo, sabiendo que Dios nos ha dado una abundancia a nivel material. No necesariamente es dinero, es tiempo, es un vaso de agua, dice la palabra. Si a uno de estos le diste un vaso de agua, al menos. Si alguien estaba enfermo y le diste 20 minuticos de tu tiempo y fuiste y lo visitaste, ¿qué fruto le estás compartiendo a esta persona? Entonces, este era el mensaje que quería compartir con ustedes hoy. Es un mensaje, yo diría que es sencillo en el principio, pero que tiene un gran impacto para nosotros como cristianos, y para nuestra comunidad, para nuestros compañeros de trabajo. Y ahí es donde tiene que brillar la luz y tienen que brillar los frutos buenos. Recuerden, si somos manzanos, vamos a dar manzanas. Amén. Amén.
Por lo tanto, vamos a orar, porque yo creo que es importante que oremos dándole gracias a Dios por el mensaje que nos ha dado, primeramente a mí, por supuesto, y a todos nosotros como iglesia, y que podamos estar revisando nuestro corazón, limpiándolo de cositas que nos pueden hacer daño y pueden dañar nuestra semilla, y que como cristianos estamos llamados a dar. Padre Celestial, muchas gracias por tu amor y muchas gracias por tu palabra, porque tú nos hablas con amor, nos hablas, Señor, de una manera en la que nosotros podamos entenderte. Gracias por esta palabra, Señor, y ahora es responsabilidad nuestra que produzca fruto y que produzca el fruto que tú quieres en nuestras vidas, Señor. Que si tenemos que limpiar alguna hoja o alguna hierba mala que hay ahí, que tu Espíritu nos guíe y que nos permita limpiarla, Señor. Y nosotros nos comprometemos a que nuestro corazón sea una tierra fértil para que tú, quien eres el sembrador, todas las semillas que siembres en nuestro corazón crezcan y den mucho fruto, Señor, el fruto que tú quieres ver en nuestras vidas. Te damos pues muchísimas gracias, Padre Celestial, y nos quedamos en tus manos, y en el amado nombre de tu Jesucristo hemos orado. Amén. Amén.